días. Buenos días. Buenos días a los que nos ven a través de las redes sociales. Me han insistido mucho o me han preguntado mucho acerca de las adicciones, que cómo se pueden cómo se pueden derrotar, cómo se pueden quitar, cómo se pueden arraigar de la vida de una persona. Y bueno, este tema es importante, es uno de los temas que debemos de observar a la luz de las Escrituras para poder nosotros entender lo que estamos nosotros pasando, lo que está pasando la mayoría de la gente. Pero ya hemos dicho a través de varios temas que una adicción, ¿cómo darme a entender? Una adicción viene por un mal conocimiento. Y una adicción, lo tengo que decir así, primero tengo que verla de una manera espiritual. Le pido a Dios que me dé sabiduría para poder sobrellevar este tema. La tenemos que ver, me voy desde el principio para que nosotros podamos entender pues esto, porque una adicción no la puede tratar un médico, es de una manera secundaria. La adicción primero se debe de derrotar espiritualmente, no físicamente. No pueden, darle la respuesta por segundo plazo, no. Creo que la adicción primero debo de tratarla espiritualmente, porque el problema es espiritualmente. Y ya después que trato yo el problema espiritualmente, segunda parte como consecuencia será físicamente, no al revés. Y desgraciadamente, no nomás en este lugar, sino allá afuera, en el exterior, se ve de esa manera. La gente dice, no, yo si quiero voy a dejar el cigarro, si quiero, nomás es cosa de que yo le eche ganas. Imposible, imposible, ninguna persona puede hacer eso, ni puede declarar eso, que solita puede dejar el pecado. Bueno, ya lo dije ahorita, que solita puede dejar la adicción, el cigarro, el alcohol. No, porque esto tiene trascendencia espiritual. Por eso, bueno, pues me tengo que regresar hasta el principio. Hasta el principio. Cuando Dios creó al hombre y cuando desobedeció, cayó. Entró en pecado, en maldición, cayó. Entonces ya la conducta del ser humano ya es otra. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya tenemos un problema encima, el pecado. Y el pecado es lo que contamina al hombre en su pensamiento y también en sus quehaceres, en la vida activa del ser humano. Desde allí ya. Entonces, aquí tenemos que, regresar a Dios, porque Él es el que nos creó y el que nos debe de enseñar la conducta correcta para vivir bien. Es decir, el ser humano no se puede despegar de Dios, porque ¿quién es Dios? Es nuestra fuente de vida. ¿Quién es Dios? El que nos va a limpiar, el que nos tiene que perdonar para regresar otra vez a su presencia y estar bien, estar limpios. Esa es la cosa. Oiga, y entonces los que no, ¿qué? Pues van a vivir en el mundo, pero contaminados por el pecado. ¿Cuándo lo van a dejar eso? Nunca, nunca, nunca y nunca. Si no regresan otra vez a Dios, si no volvemos a tener nosotros un encuentro, un arrepentimiento pues genuino con Dios, no vamos a poder estar estables jamás. Y hay una cita que me voy a ir hasta el final, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito o limpio, pues, que no se encontró limpio delante de Dios, fue lanzado al lago de fuego. Y sencillamente tengo que decir una cosa, el problema no es esto, que lo que fue, no, o eres hijo de Dios o no lo eres. O te vas tú para el cielo o te vas para el infierno. Nada más hay dos caminos, como el Señor Jesucristo lo dijo allí en Mateo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y pequeño el que lleva a la vida eterna. Entonces, por eso es importante que en este paso me voy a ir pues hasta el principio así rápidamente. Y para ahí voy a utilizar, después de lo que dije de la formación del ser humano,
¿verdad? Voy a llegar yo hasta Deuteronomio, el capítulo número 11, el versículo 26, que dice así. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribe hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino, ya ve, que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Pues hermanos, los deseos de la carne, el cigarro, el tatuaje, la droga, la metanfetamina, el resistol, el odio, el rencor, la avaricia, la homosexualidad, el lesbianismo. Esos son los dioses ajenos, donde el padre es Satanás. Y como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, a la caída todos se contaminaron. Ahí está pues. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar yo? No puedo ir primero con un médico, no. Yo tengo primero que tratar mi problema de adicción en todos los ámbitos. Por eso no nomás estoy tratando con la gente que está en esta casa de vida, no. Señor, también el que está usted allá, todos estamos contaminados de pecado. Y para poder nosotros limpiarnos, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces, esos son los lineamientos, pues, y Dios nos ordena. Dios nos ordena y nos habla muy clarito, nos dice, aquí están dos cosas, Señor, ustedes ya pecaron, pero los puedo yo bendecir a ustedes si ustedes se arrepienten y se vienen conmigo para obedecer los mandamientos que yo les voy a dar a ustedes. O les voy a dar la maldición que es producto del pecado si ustedes se alejan de mí y siguen las tentaciones del diablo. Bien clarito lo estoy dejando. Entonces esto ya, como Dios le dio el libre albedrío al ser humano, ¿verdad? Les dio ese poder, el libre albedrío. Pero amigo, despierta, porque si no, no vas a, se te va a ir la bendición. Y luego el diablo es lo que quiere, dormir a la gente para seguirlos esclavizando, pues. Entonces, debemos de entenderlos, Dios nos dio el libre albedrío para decidir qué nos conviene. Entonces, una adicción la debo de tratar primero espiritualmente, entendiendo esto. Un segundo punto importante es lo que dice 1 Corintios 6:18, que usted sí lo puede buscar allí. 1 Corintios 6:18, que dice así, 1 Corintios, déjeme buscarlo rápidamente. 6:18 dice así la escritura. 6:18 dice así. Bueno, desde fíjese nada más, mire aquí desde el número 15, querido hermano, amigo que nos ve a través de las redes sociales, dice el apóstol Pablo aquí en el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Fíjese nada más. ¿Cuándo qué? Cuando pecan, ¿verdad? De ningún modo, porque pregunta él, ¿los haré así? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Se contamina y peca. Ahí está. Lo mismo que con el diablo. Te vas a hacer un cuerpo igual con el diablo. Te vas a unir a él. Te vas a unir con él, con el diablo, y tú ya le perteneces. Un solo cuerpo con el diablo. Es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. Si te unes con una ramera, ¿qué es una ramera? Una mujer que vende su cuerpo. Pero esta ya tiene miles de demonios. Una pecadora.
Una pecadora, gracias mi hermano, exacto. Entonces, si te unes tú con una ramera, te contamina a ti. Y tú ya formas parte de ese cuerpo. Por eso en el matrimonio explicaba ayer, ¿verdad? Lo que es el matrimonio correcto a los ojos de Dios. Porque dice la Escritura que lo que Dios une, el hombre no lo separe. el hombre no lo separe. Entonces van a ser una sola carne, el matrimonio. Ya no son dos, sino es uno. Van a ser una sola carne. ¿Cómo los despegas? Ya no se puede. No se puede, no se puede. Por eso, con todo respeto, pues, algo que duele, que es doloroso, algo que me va a traer hasta muchos enemigos, no sé, porque al Señor Jesús lo llevaron a la cruz por decir la verdad. Esa es la puritita verdad. Me decían, hermano Rafa, entonces quiere decir que mi matrimonio católico no sirve. No sirve, porque no está sentado en las reglas correctas de la Biblia. Así de sencillo. Dicen que la Iglesia Católica es la número 1, que fue la que dejó Pedro. Engaño del diablo, eso no es cierto. No, la Iglesia Romana quiso, como te dijera, fue un país que tuvo en aquellos años, en aquellos siglos, mucho poder, igual que en Estados Unidos ahorita, Estados Unidos. Pero entonces, el poder romano tenía control sobre todo el mundo. ¿En qué? En la política, en la navegación, en el comercio y en el espíritu religioso. Ellos eran amos del mundo, los romanos. Y ellos establecieron el poder, ¿verdad? Inventaron la Iglesia Católica en el año 300 por Constantino y los líderes. Ya me salí del tema, pero bueno, los líderes de su tiempo. Entonces ellos imponieron la religión católica, pero no es la que Dios estableció. Que la que Dios estableció, la romana, no te vas a creer. Si tú buscas las escrituras ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, 27, 28, vemos que la primera iglesia establecida por Pablo fue en Antioquía, fue en Jerusalén, en Israel, por ahí en el año 40, más o menos 50 después de Cristo. Las iglesias formadas ya por el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde me dices tú que la iglesia correcta es la de la católica? ¿Cómo crees si esta nació en el año 300? Y dice la Escritura que las primeras iglesias nacieron en el año 40, por ahí más o menos. En el año 40 para llegar al año 300, ¿cuántos años hay de diferencia? 260. 260, entonces ¿cómo me puedo yo ir hacia el futuro? 260 tan rápido así. No, es una mentira del diablo. Punto. Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, vuelvo a leer lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque bueno, me salí del tema así bruscamente. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él, fíjate, huid, fíjate lo que dice aquí, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya ves? Entonces el cuerpo que tenemos no es nuestro, porque nosotros no lo compramos. Así como cuando compras un celular, un pan, un refresco, no es lo mismo. El cuerpo es prestado por Dios para santificación. Y como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La consecuencia es la muerte, la rebeldía es la muerte. Pero vino Cristo y nos compró a precio de sangre. Ahora Él es nuestro dueño, el Señor Jesucristo. Nos salvó de la condenación eterna. ¿Y qué, hermano? Pues nosotros tenemos que regresar a Él, decirle, Señor, perdóname por mis pecados, fornicación, adulterio, cigarro, groserías, maldiciones, tatuajes, cigarro. ¿Por qué dice cigarro doble vez? Porque ahorita el diablo está engañando a la juventud de esa manera. Todo el mundo fuma ya y piensan que eso es normal. Esa es una práctica diabólica. Todos los que practican eso son del diablo. Ay, hermano, ¿no lo estás escuchando?
¿O no sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu y que no es tuyo? Entonces, para poder ver una adicción, mi querido amigo Checo, yo para poder vencer una adicción, primero tengo que irme a la raíz, tengo que irme a la espiritualidad, pedirle perdón a Dios, como lo dije ya en primera de Juan 1:9, que si confieso mi pecado delante de Dios, Dios nos va a perdonar porque Él es justo. ¿Pero por qué es justo? Porque yo estoy yendo a Él a que me perdone. Eso no lo sabe la gente. Por eso el país anda mal, el mundo anda mal, porque en primer lugar no reconocen a Dios como tal. Es decir, el hombre vive bajo su propia influencia, pero lógicamente tengo que decir lo que dice Juan 10:10. Yo lo sé porque he estudiado la palabra preciosa de Dios, pero la gente no. Y en Juan 10:10 el Señor Jesucristo nos exhorta, nos dice, el diablo, el padre del alcohol, el padre del cigarro, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, el padre del pecado, vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esa es la noticia que debes de saber todo el mundo. Amigo, que me ves a través de las redes sociales, tú también estás lleno de pecados, de maldiciones. Y para poder liberarte necesitas conocer la Escritura. Para poderte liberar de la adicción necesitas primero tratar la parte espiritual, para que después de una segunda manera lo hagas físicamente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es decir, necesitas limpiarte primero internamente para que después lo hagas externamente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es la clave. Y mucha gente, mi estimado, quiere sanarse por fuera, el segundo paso, por fuera. Estamos mal. Por eso aquí el principio que ustedes manejan, no yo, porque yo establezco la palabra de Dios. Pero aquí el AA, por decirlo así, dice, el primer paso es que tú reconozcas tu problema que tienes. Eso es a la luz de la Escritura, está bien. El primer paso es que tú reconozcas. Y el segundo, que busques a Dios. Ahí está. Para que sea Dios el que te bendiga y que te sane. ¿Por qué? Porque el médico, sencillamente, mi estimado, querido amigo, el médico no puede contra el diablo. El médico no puede quitar una adicción, jamás, no. Pueden tratar que te ponen chiqueadores, que no sé qué, que para el cigarro, pero no lo van a poder quitar jamás. Porque el problema es espiritual, Señor, entiéndalo. Pero bueno, gracias a las personas que me han dicho, hable sobre esto, hermano, ¿cómo no? Pues lo vamos a hacer. Entonces, todas las adicciones vienen por Satanás. Todos los pecados vienen por Satanás. ¿Y cómo voy a enfrentar esas adicciones, esos pecados? Primero tengo que tratar espiritualmente. Tengo que reconocer que soy pecador, que he ofendido a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Tengo que reconocer que soy orgulloso, que soy vanidoso, que soy soberbio, que soy iracundo. Tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. Porque si tú no reconoces, mi querido amigo, si no reconoces esto, nunca vas a ser libre. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres, ya ves. El plano de Dios es que nosotros reconozcamos. Mire, para que mejor me entienda, Dios no quiere utilizar una manera trágica, digamos de a fuerzas, pues, para no decir una grosería. De a fuerzas, no te quiere hacer así. Por eso lo declara muy bien en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. ¿A quiénes? A los pecadores, a los desobedientes. Tanto los amó, que gracias a ese amor del Eterno, del Dios Padre Todopoderoso, mandó a su Hijo. ¿Para qué? Pues para salvarnos. A eso mandó a Jesús, para salvarnos. ¿Para qué más? Para rehabilitarnos correctamente. Por eso nos lo explica aquí el apóstol Pablo.
Dice, si tú te unas a una ramera, esa ramera está contaminada. Entonces los demonios que ella trae, te los va a contaminar a ti. Y tú ya vas a ser un solo cuerpo con ella. Los mismos aquellos que adoran que dizque la Santa Muerte, fíjate nada más. ¿Qué hicieron allí? Se contaminaron con Satanás. Aquellos que se tatuaron, ay, pues por eso te estoy explicando, Aquellos que desobedecieron las normas de Dios se contaminaron y ahora le pertenecen al diablo. Ay, hermano, ¿verdad? Juan 8:44, ahí está la respuesta. No te ofendas, es la verdad bíblica de Dios. Ahí está, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo hace, las prácticas que ya dije aquí, ustedes las practican. Porque el que escucha las cosas de Dios, obedece a Dios. Entonces ahí está la norma espiritual. Por eso, señores, ustedes, hermano Rafa, entonces nosotros, ¿qué debemos estar haciendo todos los días? Pedirle perdón a Dios por su pecado, por su adicción. Todos los días, Checo, Luis, todos los días tiene que, Raúl, todos los días tiene que estar pidiéndole perdón al Señor, a Dios Todopoderoso. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Te pido perdón por mi adicción, por mi rebeldía. Te pido perdón, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque sencillamente, Señor, y se lo pregunto al que está afuera, ¿qué le pueden hacer ustedes solitos al diablo? ¿Mande? Nada. Primero porque no lo ven. Y a un ser invisible, ¿cómo lo atacas? No puedes, no puedes. Por eso la adicción es una parte espiritual que después se ve y se genera en el cuerpo. Es decir, viene la adicción, viene el ataque del diablo, llega el pecado, ahí está. Pero ¿cómo lo puedo ver esa atracción? Como tú puedes ver ese dibujito con las cadenas, espiritualmente así está, tú lo puedes ver. Si tú ves el dibujo, ese que tengo aquí en la pared, si tú lo puedes ver, a ver, compañero, ve el dibujo con ahí tienes el brazo, mira, para que tú dale la vuelta, así, eso. ¿Sí lo ves allí el dibujo? Eso, dale toda la figura, eso, al dibujo que está allí con las cadenas. ¿Ahí está? ¿Sí se ve bien allí? Sí. Sí, eso, allí está, mire. Usted fíjese, los que me están viendo a través de la cámara, mire, usted fíjese, usted con sus ojos físicos sí va a ver el monito con las cadenas. Usted ahorita sí lo ve físicamente, pero espiritualmente no ve. Ahora sí, ya páseme para acá. Ahora, espiritualmente no lo ve usted. El que tiene una adicción espiritual no lo ve. Hasta que no lo vemos. O sea, yo cuando veo una persona que fuma, digo, ya lo agarró el diablo. Porque ya en el cuerpo físico yo ya veo el ataque del diablo. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Entiéndalo. Por eso le quise pasar lo del monito. Físicamente ahí ya lo vemos. Ahí ya vemos las cadenas. Pero Satanás trabaja espiritualmente. Y esas cadenas espirituales tú no las ves. Tú no las ves. Yo sí. Porque conozco la escritura y sé cómo trabaja el enemigo. Bien lo dice Efesios 6:10, el apóstol Pablo. Hermanos, fortaleceos en el Señor. Nos exhorta a los cristianos verdaderos. Hermano, pero no lo somos todos. No. Cristianos verdaderos son aquellos que dejan el pecado para servir a Dios. Ya dejaron totalmente el pecado. Ahora son hijos de Dios. Hermano, ¿qué no lo somos todos? Te digo que no. Hijos de Dios son los que dejaron el pecado para servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo les habla a los cristianos. Si tú quieres ser parte de este grupo, necesitas dejar el pecado, mi hermano. Y todos los que están atrás.
Dios no es una religión, que es lo que toda la gente me pregunta, e ignorante, y pues falta de conocimiento, de sabiduría. Dios no estipuló ninguna religión. Dejó su palabra para que a través de su palabra nosotros seamos santificados. Nosotros seamos rescatados de la oscuridad a la luz. Entiéndalo. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: hermanos, fortaleceos en Dios, en el Señor, y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra las personas naturales del mundo, sino contra seres espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Contra espíritus. Entonces, gobiernos poderosos de maldad, espíritus de maldad, contra esos. Por eso, pónganse toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, a los cristianos verdaderos. No a los tibios, a los verdaderos, para que podamos resistir. Y después de que haya llegado la amenaza del diablo, estar firmes. O sea que debemos estar alertas y debemos de poner nuestra armadura espiritual, la oración, todos los días. La lectura de la palabra todos los días. Y el ayuno lo debemos de tener todos los días. Buscar a Dios. Esa es la manera de fortalecerte, mi amigo, mi hermano. Y si tú no lo sabes, o usted, querido amigo, lo necesita hacer. No, yo nunca he estudiado la Biblia. No, yo nunca oro. Ni nunca ayuno, menos. Pues estamos mal. Porque repito, cuando una persona peca, por eso yo ahorita lo puse como ejemplo. Cuando yo veo una persona que fuma, ya la agarró el diablo. Es lo que yo digo, ese ya le pertenece al diablo, y el diablo tiene toda autoridad para destruir. ¿Y cómo me voy a investigar eso? ¿Cómo lo voy a ver? Porque voy a ver, digo, no, este no sabe que el cuerpo es de Dios, porque es el templo del Espíritu. Este ya contaminó su cuerpo, y mira, ya tiene manchas de cáncer. Yo lo veo, espiritualmente yo lo veo. O sea, ¿sí me explicó? Sí, amén. Entiéndanlo, yo lo veo. Porque ahí está Raúl, Luis, Checo. Ahí yo veo las consecuencias del pecado, el cáncer. La persona no lo ve porque está agarrada, está encadenada al pecado, al vicio, a la adicción. Cuando yo veo una prostituta, ¿verdad? ¿Qué digo yo? Esta ya la agarró el diablo. Pues sí. Porque está ofendiendo su cuerpo, está manchando, contaminando su cuerpo. Cuando yo veo a los borrachos, digo, no, estos ya los agarró el diablo. Es lo correcto. Entonces, un borracho, hermano Rafa, ¿cómo puede dejar esa adicción? Primero tiene que tratar espiritualmente esa adicción. Primero la tiene que tratar espiritual, no al revés. Primero voy con el médico y ya después, no, porque el médico no. Con lo que te dé a ti, tomes estas pastillitas y va a ver que con esto va a dejar de ser alcohólico. Mentira del diablo. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya ves? Entonces no es así. Y voy a terminar con esto. Para poder liberarte tú de una adicción, de un pecado, primero tienes que sanar espiritualmente, pero tienes que reconocerlo tú. Debes de saber que los pecados que tú has cometido son espirituales, porque el cuerpo no es tuyo, no te pertenece a ti. Entonces por eso tenemos que buscar a Dios para que nos libere de las cadenas, como del dibujito que viste ahorita. Que nos libere espiritualmente de ese pecado, de esa atadura donde el diablo es dueño. Y Cristo Jesús es el que va a romper. Por eso en Juan 10:10 dice el Señor Jesús: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo, ahí está lo bonito, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Aquí la pregunta para terminar es: ¿qué vas a decidir? ¿Seguir en el pecado para que el diablo te destruya en el infierno? ¿O quieres obedecer a Dios para que te dé vida en abundancia? Querido amigo que nos ves, la decisión es de usted. Pero termino con esto.
La adicción la tienes que tratar primero espiritualmente con Dios. Arrepentirte de tus pecados, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Confesarle a Dios tus pecados para que te perdone y portarte bien, portarte ya bien. Porque termina el Señor diciendo, Dios Padre Todopoderoso, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de creer tienes que obedecer a Dios totalmente, mi hermano. Por eso no todos somos hijos de Dios, sino solamente los que hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Por eso la gente en una combi me decía, con esto ahora sí termino, me decía, ay, usted está muy seguro de tener un lugarcito en el cielo, un terrenito. Le dije, yo sí, pero ¿cómo si todavía no está muerto? Porque yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios como la que te acabo de decir, para que todo aquel que en Jesucristo no se pierda, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la promesa de Dios y yo creo eso, yo abrazo esa promesa de tener vida eterna, pero me tengo que portar bien, desde ahorita. Y tú, si eres un joven de 25 o 30 años, si tú te arrepientes de tus pecados, desde ahorita tienes que santificarte a Dios, desde ahorita, hasta que Dios te llame. Desde ahorita, Señor, usted tiene que estar en obediencia. No nomás que diga, ay, ya cuando esté cerquita del panteón me arrepiento y me voy para el cielo. Negativo. Eso no, eso es del diablo. Entonces, le dejo a usted esa pregunta, querido amigo. Piénselo muy bien. O del diablo o de Dios. La decisión es de usted. Nos vemos en la próxima.